Volví a la casa esta mañana, antes del amanecer, cuando la penumbra teñía el mundo de un gris enfermizo. El olor a descomposición seguía ahí, persistente y espeso, como una mano invisible que se aferra a mi garganta. Las alfombras aún necesitaban ser levantadas, pero el resto del primer piso estaba limpio, o al menos eso aparentaba. La casa, sin embargo, seguía sintiéndose viva, como si algo se agitara en sus entrañas. No entré al cuarto de taxidermia. No podía. Había algo en ese lugar que me hacía sentir observado. En cambio, subí a las habitaciones del segundo piso. La primera era como la recordaba, fría, impersonal, como un cadáver vestido para un funeral. Pero la segunda, algo en la segunda habitación estaba mal. Había un plato sucio sobre la cama y un abrigo viejo tirado en el suelo. Ese abrigo, lo miré durante mucho tiempo, como si esperara que se moviera. No debería haber esperado. Un temor creció en mi pecho al pensar que alguien había entrado en la casa anoche, que alguien había estado ahí mientras yo huía como un cobarde sin cerrar la puerta. Con manos temblorosas, revisé debajo de la cama, luego en el closet. Vacíos, pero el abrigo seguía ahí, inmóvil, esperándome. Finalmente me acerqué y lo empujé con el pie. El pelaje marrón parecía húmedo, pegajoso, como si hubiera sido arrancado de un animal que aún estaba vivo. Y entonces lo vi. Brotes verdes, frescos y tiernos emergían de los hombros y la espalda. Toqué uno, arrancándolo con un tirón rápido, y el tacto me dejó una sensación extraña, como si hubiera violado algo sagrado. Luego miré el plato. Lo que había ahí no podía ser comida. Trozos de tierra y ramitas estaban mezclados con algo viscoso y brillante, una sustancia translúcida que parecía resplandecer desde adentro. Me incliné, intentando entender qué era, pero retrocedí de inmediato. Entre la mezcla sobresalían patas largas y negras de araña y pequeñas alas de insectos, delicadas como papel quemado. Mi piel se erizó. Un escalofrío me recorrió desde la base del cuello hasta la espina dorsal. Caminé por la casa buscando intrusos, intentando ignorar la creciente sensación de que algo me observaba desde las sombras. Incluso me atreví a asomarme al cuarto de taxidermia, pero no encontré a nadie. Sin embargo, sentí que no estaba solo. La opresiva sensación de la casa era como un peso en mi pecho, algo que no podía sacudir. Salí del lugar, jadeando, tembloroso. Llamé a mi jefe. Llamémosle Kurt. Él llegó alrededor de las 7. La presencia de otra persona me hizo sentir un poco más tranquilo, pero realmente no fue mucho. Cuando vio los animales de taxidermia, su reacción fue extraña. Solo son cosas de circo. Su tono era casi casual, como si estuviera describiendo un truco barato. La señora trabajaba para uno. Supongo que encontraste sus recuerdos. Se detuvo frente a la enorme anémona llena de agujeros. La miró con una mueca de desagrado. Bonita, de un modo retorcido. ¿Qué tal las habitaciones de arriba? Camas y cajoneras. Respondí tratando de no sonar alterado. No mencioné el abrigo ni las patas de araña en el plato. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Entendido. Kurt dio un paso hacia la puerta, como si estuviera listo para marcharse, pero entonces se detuvo y su expresión cambió. Una ráfaga de aire helado atravesó la habitación, cargada de humedad, y el vello de mi nuca se erizó. ¿Por qué está tan frío aquí? Sin quererlo, mi mirada se desvió hacia la pintura. Kurt la notó y su rostro se endureció. Se acercó al cuadro lentamente, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia él. Dentro del marco, las hojas se mecían con un viento inexistente. La luna brillaba con una intensidad que parecía sobrenatural, bañando un paisaje completamente distinto al que había visto antes. Ahora había nieve, cubriendo el suelo con una capa inmaculada.
Las raíces de los árboles estaban congeladas, envueltas en una escarcha cristalina, mientras enredaderas negras y retorcidas crecían en espirales imposibles. Kurt se detuvo frente a la pintura, como si estuviera enfrentándose a algo que no comprendía, pero que lo atraía de una forma perversa. Mi garganta estaba seca. Quería gritarle que se alejara, pero no podía moverme. Él extendió la mano y tocó el marco. La luz de la nieve dentro del cuadro iluminó su traje, tiñéndolo de blanco. «Es frío», murmuró sin apartar la mirada. «Demasiado real». «¿Sabías de esto?» «Sí», respondí, pero mi voz apenas era un susurro. No había nada más que pudiera decir. Frunció el ceño mientras observaba las hojas plumosas de los árboles. «Esta no es la clase de cosas que se espera que te guardes durante tanto tiempo», murmuró, sacando el brazo para frotarlo rápidamente y devolverle algo de calor. Luego se giró y se dirigió directamente hacia la puerta. Una sensación insoportable de inquietud me invadió tan pronto como cruzó el umbral, así que corrí tras él. Con una mezcla de desdén y emoción, Kurt decidió que íbamos a explorar. Sacamos cuerdas, poleas y arneses de la furgoneta y nos pusimos a trabajar. Le conté sobre la figura que había visto el día anterior. En lugar de miedo o duda, una excitación salvaje, casi febril, iluminó su rostro. «¿Así que habrá alguien ahí adentro?», preguntó. Nos colocamos los arneses y aseguramos las cuerdas como si nos preparáramos para un descenso, más que para una simple caminata. Por supuesto, él fue el primero en adentrarse. Lo observé con el corazón en la garganta, mientras esa luz plateada y espectral lo envolvía. Las ramas de los árboles proyectaban sombras de araña que danzaban sobre su figura, como si fueran seres vivos. El hielo crujía bajo sus pasos, que al principio fueron cautelosos, pero pronto se volvió más seguro de sí mismo y siguió avanzando, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer entre los árboles. Cuando la cuerda se tensó, ya llevaba al menos 5 minutos dentro de la pintura. Me esforzaba por escuchar. Aparte del suave susurro del viento, todo estaba en silencio. Finalmente la cuerda se aflojó. Un suspiro que ni siquiera había notado que estaba conteniendo se escapó de mis labios. Varios minutos después, la figura de Kurt apareció de nuevo, desmesuradamente anacrónica y terriblemente pequeña frente al paisaje primitivo. El vasto bosque se desbordaba hacia un campo de rocas, casi eclipsándolo. Las raíces entrelazadas de los árboles en primer plano enmarcaban la escena de una manera extraña. Sumido en esa luz fría y nebulosa, todo parecía sacado de una pesadilla febril. La emoción me recorrió eclipsando mi miedo. Apenas podía esperar a que regresara. Deseaba entrar ahí más que cualquier cosa en mi vida. Finalmente emergió, temblando, y de inmediato tomó una botella de agua. Lodo, hojas y una delicada red de musgo cubrían sus guantes. «Hace frío ahí adentro. No puedo creer lo jodidamente frío que está. No puedo creer que esta mierda sea real». Me aseguré el arnés y cambiamos de lugar. En el instante en que crucé el umbral de la pintura, me quedé sin aliento. El frío fue tan sorprendente y fuerte que sentí como si me hubieran golpeado. Intenté recuperar el aliento, pero la belleza impresionante y ajena del paisaje lo hacía imposible. Todo era mucho más vasto en el interior. Las rocas cercanas eran del tamaño de casas. Los árboles, fácilmente 10 veces mi altura, se alzaban a cada lado. Enormes redes de musgo colgaban de las ramas, moviéndose lentamente con el viento. La idea de adentrarme en ese bosque ancestral me hizo estremecer, así que me desvié hacia la derecha. El paisaje nevado se extendía varios cientos de metros, terminando en lo que parecía una cresta. Caminé rápidamente, tratando de ignorar una sensación sumamente incómoda y desconcertante. Sentía como si mis músculos no se contrajeran correctamente. Es difícil de explicar, pero esa sensación de cuando respiras o das un paso y todo se contrae,
luego se expande. Era lo que experimentaba, pero atrapado en el estado expandido, como si mi cuerpo no pudiera volver a contraerse, dejando todo de forma extrañamente floja. El viento aumentó peligrosamente a medida que me acercaba a la cresta. La nieve parecía vieja, posiblemente recongelada, crujiente, delgada y engañosamente resbaladiza. Me movía con cautela, esquivando las rocas cristalinas y las ramas de plantas que luchaban por crecer. Busqué estrellas en el cielo, pero la niebla onírica, creada por la luna reflejada en las nubes, desvaneció cualquier constelación que pudiera haber. Con firmeza, ignorando la extraña cualidad plácida de mis movimientos, llegué a la cresta. Directamente debajo de mí, una pendiente rocosa y escarpada, llena de hielo y vetas profundas de cristal azul, llevaba un valle oscuro. En el centro se erguían ruinas laberínticas, dominadas por una imponente pirámide negra, dispuestas en terrazas gastadas. Parecían tanto increíblemente antiguas como extrañamente futuristas. El lado que miraba hacia mí reflejaba el cielo como una colección alucinatoria de enormes espejos plateados. El resto era sombra indistinta, parecía viva, de alguna manera, como oscuridad sintiente que se ocultaba tras una fachada de luz. En lo más alto de la pirámide se encontraba una figura alta y delgada, con el rostro hacia el cielo. Su largo cabello se agitaba salvajemente con el viento, brillante y etéreo, como las nubes que se movían por encima. Un fuerte viento sopló, con un aullido empujándome peligrosamente cerca del borde. Me di vuelta rápidamente, agachándome y corrí de vuelta hacia la casa. La temperatura bajó a medida que el viento aumentaba, y pronto comencé a temblar. El hielo, la luna y la nieve brillante se mezclaban, creando una atmósfera resplandeciente y onírica. Las ramas de los árboles crujían mientras el viento arrancaba sus delicadas redes de musgo. En algún lugar a lo lejos, opuesto a la pirámide, resonaba una extraña canción atonal. Mis huesos y músculos se sentían más flojos que nunca. Las vibraciones de esa voz recorrían dolorosamente mi cuerpo, y por unos momentos delirantes, temí que la frecuencia fuera a romperme por dentro. Finalmente apareció el cálido y mundano resplandor del cuarto de taxidermia. Entre los árboles, vi el rostro de Kurt asomándose por un lado, y corrí hacia él. Después del frío mordaz de la pintura, la habitación se sentía peligrosa y opresivamente caliente. ¿Qué viste?, preguntó Kurt. Describí la pirámide lo mejor que pude, así como la figura delgada y de cabello largo que miraba hacia las nubes. ¿Y lo que hacía ese sonido? La canción continuaba resonando en la distancia, llena de una emoción que me parecía demasiado insignificante para comprender. ¿Lo viste? No. Kurt comenzó a caminar de un lado a otro, mirando nerviosamente la pintura todo el tiempo. ¿Has puesto todo esto en el inventario? Sí. Rehazlo. Quita todo. Kurt, ¿qué? ¿Cuál es tu solución? ¿De verdad quieres poner toda esta mierda en una subasta? No sé tú, pero yo no quiero terminar asesinado por los malditos hombres de negro. Hizo una pausa y respiró profundamente, temblando. ¿Te digo qué? Yo me ocupo del inventario. Así nada de esto será tu culpa. Todo lo que tienes que hacer es mantener la boca cerrada. Terminamos con esta casa en un par de días. Luego no tendrás que preocuparte más. El pánico y la ira explotaron. ¡No! ¡No te vas a llevar todo esto! Sus cejas se alzaron hasta perderse en su cabello. Mis entrañas se arrugaron al instante, pero me mantuve firme. Yo encontré esta pintura. Podría haber robado la maldita cosa y él no se habría enterado. No iba a dejar que me la quitara. La expresión de Kurt se suavizó y, para mi sorpresa, vi un atisbo de alivio. No es que quiera hacerlo solo, chico. Te vi asustado por un momento. Pensé que no querías tener nada que ver con esto. Eso es todo. Pues sí quiero. Bueno. Se quitó los guantes y rascó distraídamente sus palmas. La dejaremos aquí hasta el jueves. Cuando terminemos de sacar todo, nos damos algo de tiempo para decidir qué hacer con ella. ¿Te parece bien? Sí, respondí,
porque no había nada más que pudiera decir. Pasamos el resto del día levantando las alfombras de la planta baja. No tenía que ayudarme, pero entiendo que quisiera que la casa quede despejada lo antes posible. No me quejo, a estas alturas parece que me están pagando por explorar un mundo alienígena. Kurt terminó el día antes de lo previsto después de desarrollar una reacción alérgica bastante fea a la suciedad bajo la alfombra. Incluso con el traje hazmat, terminó con enormes ronchas que iban desde sus dedos hasta los codos. Quería quedarme a terminar, pero no quería quedarme solo con esa pintura. Me parece justo. Al salir le pedí permiso para esparcir sal fresca en las escaleras y avergonzado le expliqué el porqué. Se burló de mí por creer en cosas supersticiosas, pero me dejó hacerlo. Honestamente, me alegra que Kurt lo sepa y me siento aliviado de que él esté tomando el control. Tener a alguien más al mando hace que esto sea menos aterrador y más emocionante. Tengo miedo. No me malinterpreten, pero por primera vez en mi vida, no puedo esperar a ver qué pasa mañana. Muchas gracias por ver el video. Espero de verdad que te haya gustado. Si es así, te invito a que dejes un me gusta, un comentario y lo compartas con tus amigos y conocidos. Eso sería de gran ayuda para el canal. Si lo consideras, puedes unirte a los miembros del canal, ya sea a nivel infectado o el nivel más alto, que es el nigromante, como es el caso de Matías Rosales Méndez, Fernando Islas, Josué Santos, Pathfinder, Giovanni BC, Juan Pablo Rojo Escoto, Cristian Gamer, Ismael Zamora López, Junior Mejía, El Mostazo, Laura 0909, Tu Papi, Iván Santiago, Asma El Oatri, Juli D, Rubén G, Facundo Chávez, Ariel Sáez, Pablo Ari, Chica Cosmo, Victoria Balbuena Andraca, Matías Muñoz, Alberto Ramos, Gema Paulet, Mimi BT, Leti RZ, Alex Molina Hilarto, Ghost Photo, Juan Manuel García, Ezequiel da Silva, Richard BP4, Ian Paz, Axt, Multigamer, Damaris Toledo Chávez, Banana, Nicolás Guzmán, Osvaldo Villegas, Remanente del Vacío, Leoncito, Mariano Prop, Game Dani, Javi A, Alucard, Admien Delk 788 y Edain. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Ciudadano Z y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.